En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo. Conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, Marco Nájera y Jorge Vázquez. Con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche, por su canal 66. Hecho en Baja. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa de la García Guerrero. En esta ocasión me acompaña Mario Soto, Marco Nájera. Tenemos un tema que puso Mario, que es de sus especialidades, es el tema percepción estratégica empresarial. Un tema muy interesante que lo vamos a combinar con algo de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sufriendo todos los días, el día a día, y en la situación en la que nos encontramos los empresarios de cualquier nivel, excepto, yo creo que a lo mejor el VIP de los 10 más grandes de México, a lo mejor no estar en esta situación. Pero fuera de ahí, cualquier otro empresario del número uno, el PYME número uno, al PYME o al mega que tenga más empresas sin llegar al VIP del que estamos hablando, pues a lo mejor sí nos está pegando lo que estamos viviendo. Pues ya llevamos prácticamente, vamos sobre el quinto mes, donde las empresas están cojeando. Y están cojeando porque muchas no han trabajado, muchas están empezando a trabajar, otras hemos trabajado cojeando, es decir, con una parte de nuestro negocio cerrada, con otros clientes caminando, pero cojeando. Bueno, Mario, ¿percepción o realidad? Depende de la situación. Hay quienes ahorita están viviendo una realidad en un estadio en donde el mercado los ha puesto ahí sin haberlo solicitado, algunos sin siquiera, Enrique y Marco, haber hecho nada estratégico, porque se ubicaron dentro de este oleaje en un producto o servicio requerido por X circunstancias, ¿no? Porque hablábamos de las cuestiones de salud, entendible, y resulta que mucha gente tuvo oportunidad para rediseñar o redecorar su casa habitación porque tenía el tiempo y el modo y el gusto. Entonces, las ferreterías y mucha gente se fueron hacia arriba sin haber hecho nada. Así es. Entonces, percepción o realidad. En primera instancia es una realidad. Y el tema de ahora, que gracias por darme esta oportunidad de coparticipar con este tema, es algo que me encanta a mí porque es la percepción.
esta percepción, y tiene que ver porque ya después tendremos oportunidad de platicar de un libro que ya estamos terminando, ya está Marco en la última muy bien. horneadita, tú que eres escritor también. Así es. Estamos ya en la última horneadita y Y ya hay llevas un varios capítulo- libros, ¿no, Mario? Ya andamos cerca de 25. Muy bien. Andamos cerca de 25, entonces la percepción tiene que ver con el momento que estamos viviendo. Entonces hay una percepción subjetiva, hay otra selectiva y hay otra temporal, que en otro turno, claro que sí, compartiré qué significa cada uno de ellos. Así es. Y es algo muy interesante para diferenciar por qué la realidad es distinta a la percepción. Así es. La percepción pareciera ser lo que uno percibe y cree que es una realidad, y la realidad pues a lo mejor está muy lejos porque pues lo que vivimos o lo que estamos pasando en este momento es algo que está lejos de esa percepción y no es la realidad. Bueno, Marco, fíjate, dicen que no hay un uno en una persona, sino tenemos dos yos, no hay un uno. Es decir, hay un yo que es un yo experimentador, ¿sí?, al que le gusta acumular experiencias, y hay un yo narrador, que es nuestro cerebro que comunica. Es decir, son los dos yo, ¿no? Y hay quien dice más cosas de estas cuestiones cerebrales. Hay quien te dice, la gente muy inteligente tiene un lado muy bueno, pero tiene un lado muy malo, aunque sea muy chiquito, muy malo. Pero vamos a hablar de estos dos yo, del comunicador y del narrador. Ok. Te voy a dar un ejemplo. Don Quijote de la Mancha, Cervantes. El libro de Don Miguel Cervantes es más leído de todos ellos. Si lo vemos como una percepción o como una realidad, ¿no? Sí es el más leído, pero te vas al contenido y el contenido es otra cosa, ¿sí? Porque el cerebro del narrador, ¿sí?, dice, bueno, es un campeón legendario que lucha contra todo, ¿ok? Don Quijote, él es Don Quijote Alonso Quijano, anciano, es un caballero rural, ¿sí? La Dulce Dulcinea es una muchacha ordinaria y pueblerina, ¿sí? Y los gigantes son los molinos de viento. ¿Percepción o realidad? Estás hablando del libro más leído en habla hispana en el mundo, después de la Biblia, por supuesto, y yo te dijera, ¿cómo llega este señor a escribir una novela de este tamaño, ¿verdad?, con tres cosas que están totalmente en su percepción y están totalmente fuera de la realidad? Pues mira, tendríamos que remontarnos incluso hasta las épocas de Platón, en donde planteaba precisamente que las ideas que tenemos pudieran ser la realidad que estamos viviendo, y la famosa cueva aquella de las sombras y del fuego, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pudiéramos ver el tema de la percepción desde muchas aristas. Si nos vamos con los mercadólogos, que no está nuestro amigo Jorge, ellos dicen que a los ojos del mercado, a los ojos del cliente, percepción es realidad, porque si el cliente nos percibe de cierta manera, entonces actuamos de esa forma, nos inclinamos a esa forma. Tenemos, me parece que en el gobierno, una buena cantidad de apasionados de crear percepciones para que luego la gente considere que esa es la realidad que hay que vivir, y la mayoría se va por ese trance, ¿no?, por esa línea. Entonces, un autor como Cervantes, pues ¿a dónde se tuvo que transportar mental, emocional y espiritualmente para poder sacar aquello? Y luego, efectivamente, cómo él mismo juega con su propio yo para mostrarnos parte de su existencia a través de la historia que nos va narrando. Entonces, aquí
me gustaría yo ligarlo con la parte empresarial, porque Claro. capaz que de pronto el auditorio va a decir, oye, Que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Exacto. Entonces, el que dirige el negocio tiene que tener mucha certeza de cuál es la historia que va a querer narrar con esto que nos está ocurriendo. Yo lo he nombrado en muchas ocasiones, si esto fuera una película con un final feliz, ¿cómo se llamaría y quién sería el actor principal de la misma? Entonces, el empresario, el ejecutivo, debe de estar muy cierto de que lo que haga o deje de hacer va a impactar tanto la realidad como la percepción. El problema es cuando la realidad y la percepción son tan distintas que entonces al mercado lo confundimos, que es de alguna manera lo que en este momento está pasando en nuestro país. O sea, tenemos tantos temas abiertos que siendo la prioridad el tema que está alrededor de COVID, en este momento ya saben quiénes están enfocados a la parte de lo que va a ocurrir en el 21 en el terreno electoral, el terreno político. Cuando lo que deberíamos estar haciendo es algo para poder terminar de acotar los riesgos que vamos a tener a partir de octubre a marzo del próximo año, que van a ser riesgos significativamente más fuertes en temas de salud y de las finanzas públicas y privadas de lo que estamos viendo en este momento. Ok. ¿Percepción o realidad? Así es. Entonces también aquí entra la situación cuando la gente piensa que la realidad y la percepción se pierde mentalmente, puedes matar a alguien porque estás percibiendo algo que no es, estás imaginando. Es decir, la mente es muy difícil de controlar. Y Mario, te interrumpo tantito ahí. Y no solo eso, sino que entonces, al haber tanta confusión, pues cada quien va a empezar a crear su propia realidad. Y ahí está el grave problema de la familia, de la empresa, de las comunidades o del país, en donde cada uno de nosotros pensemos que nuestra realidad es la verdad y actuemos en ese sentido y no nos protejamos en esto que estamos viviendo. Ok. Todo esto de la percepción nos lleva, Mario, a darle un sentido al sacrificio y al sufrimiento. O sea, hay un sacrificio, hay un sufrimiento, ¿verdad? Porque nosotros nos levantamos en la mañana, nos estiramos, los ojos les damos ahí por ahí una pasadita, está todavía jalando el asunto, pues nos podemos bañar, podemos vivir una vida que pareciera que la percepción de lo que estamos haciendo está en ese track de una rutina normal, cuando lo que de repente, pues sabes qué, lo que estás percibiendo, lo que estás haciendo, lo que has hecho automáticamente, pues ya no es así. Y ya no es así porque ya no vas a ir al negocio como ibas, ya no vas a ver a tus clientes como los veías, ya no vas a prospectar, ya no vas a escribir un libro como lo hacías, ¿verdad? O sea, hay otra que es la realidad. Entonces, hay aquí cosas que yo te dijera, bueno, primero, dame tu idea, hasta donde llegamos, ¿sabes qué? ¿Dónde cambia esta percepción con esta realidad? O sea, porque en la rutina diaria, al levantarnos, sí pareciera, y decimos, cuando nos damos cuenta, ¿y la pesadilla? ¿Cómo está la pesadilla, no? ¿Y dónde quedó la pesadilla? ¿Y seguimos viviendo la pesadilla? O sea, no lo que soñé, y no lo que viví, y no lo que hemos estado viviendo, pues no va junto con... Mario, dame tu idea. Mira, precisamente la respuesta la encuentro con los 3 tipos de percepciones que tenemos. Okay. Y que podemos tenerlas situacionalmente por las experiencias de la vida, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos acopiado, por lo que hemos permitido que esa información externa influya en esa percepción, esas realidades que van cambiando. Entonces, podemos, como bien dices atinadamente, me levanto con unos bríos no contaminados del día, ¿No? Empiezo a leer, a hacer ejercicio, a estirarme, un desayuno sano, entonces empiezo con una percepción temporal, porque es de lo que me he allegado a mí mismo, ¿no? Mi preparación. Entonces, yo tengo una percepción temporal, que cuando inicie con el primer conflicto, en la primera interacción en la empresa,
entonces va a cambiar a una percepción subjetiva. Porque entonces, ¿cómo me encuentro ante esa realidad o aparente realidad? Mi percepción cambia. Entonces, aquella percepción temporal de lo que yo venía en un mundo zen, preparado, intelectual y proactivo, puede cambiar por una reacción emocional de una percepción ante una situación que a lo mejor de vivir a los tres, cada quien seguramente va a reaccionar de una forma distinta por su percepción temporal evolutiva, ¿no? Y finalmente, esta realidad se ha conformado por una percepción selectiva, que es, además de cómo reacciono, es yo qué quiero recibir de esta realidad, ¿no? O sea, cómo yo quiero que sea esta realidad afortunada para mi negocio, o cómo evado esa realidad y postergo toma de decisiones, porque esa percepción selectivamente me dice, espérate, no es tu momento, o acelera el paso, porque es lo que tú estás percibiendo. Entonces, de ahí devienen otro tipo de percepciones que quizás en el otro blog lo comentemos, porque vamos de paso en paso, y es maravilloso porque tu misma percepción cambia en el transcurrir del propio día con todas las influencias y confluencias que podemos llegar a tener. Y es donde la realidad entra en acción, ¿no? Sí. Porque la realidad llega un momento en que puede pasar mediodía y sigues tú en tu percepción, pero de repente entra un telefonazo, entra un problema, entra tu planeación estratégica que lleves o lo que estés manejando y dices tú, espérame, esto ha cambiado. Y esto ha cambiado y ha cambiado. Y hay de aquel que no se da cuenta que ha cambiado, ¿no? O sea, estamos en esto porque habrá quien diga, no ha cambiado, sí ha cambiado. Y eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. O sea, la percepción de que llevábamos por mediodía cambió a una realidad. ¿Okay? Marco, fíjate que dicen que un individuo, de todos modos, es una sola esencia, ¿sí? Única, que puede dividirse nada más en mí y en mi yo auténtico. ¿Sí? Una voz interior y un yo único. Estamos regulados por nuestros genes, estamos regulados por las presiones ambientales, que no son decisiones libres que tomamos nosotros. Es decir, ¿cómo te lo dijera? A veces no tomamos decisiones libres. ¿Qué pasa en un hospital, por ejemplo, con alguien que está con un COVID? Un intelectual, una gente que tiene estudios, experiencia, libros escritos. ¿Sabes qué? Ponte la batita, pásale para acá, quítate tu ropita, te vamos a estos exámenes, sigue esto. O sea, te vuelves un autómata porque hay tus decisiones no mandan. Es decir, también la vida nos lleva a decisiones que ya no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, pero si hay un yo único. Y hay que conservarlo. Ahí dame una respuesta. Casualmente, digo, pocas veces usamos el programa para hablar de lo que por acá cada uno hacemos, ¿verdad? Pero casualmente en la transmisión en vivo que hago todos los lunes, el lunes pasado hablé del ADN de tu negocio. Así es. Y cuando hablamos del ADN de las personas, ahí es donde está concentrado esa esencia de la que hablas, ¿no? La esencia biológica en nuestros genes. Ahí está toda la información genética. Los parientes y los otros. Y entonces, la función de ese ADN, además de almacenar toda la información genética de nosotros, tiene otras dos funciones. Una de ellas es el poder reproducirnos a través de la transmisión de la vida, vamos compartiendo nuestros genes con las siguientes generaciones. Pero la otra, que se me hace bien interesante, que yo no había recapacitado en ella, está la capacidad del ADN de reconstruirnos. Es decir, en el ADN están las características y las condiciones para repararnos, para irnos curando ahí de lo que nos vamos enfermando, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando la persona se enfrenta a una situación adversa, parte del respeto de quienes están a su alrededor es
cuidarle y respetarle esa dignidad y esa integridad, porque es lo que no debemos ni de perder nosotros, ni de provocar que el otro pierda. Ahora, el peligro a nivel negocio es que ante todos estos cambios que estamos teniendo, de pronto alguien diga, pues tengo que transformar mi negocio y le cambie la esencia. Podemos transformar productos, servicios, el modelo de negocio, cómo operamos, pero hay que tener cuidado de no transformar la esencia, a menos que hayas autodeterminado que va a cambiar completamente el negocio. Pero es precisamente como Enrique decía, te hospitalizan y te dicen, ahora tienes que comer esto y tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer esto, pero tú sigues siendo la misma tú, el mismo tú, nada más con condiciones diferentes. Tu negocio debe de permanecer siendo no el mismo porque va a cambiar, pero sí cuidando su esencia. Muy bien. Vamos a ir por ahí algunas felicitaciones, nos quedan todavía algunas de Luis Arnoldo, de Mario Soto. Vamos a escucharlas y volvemos con ustedes. Y que sigan muchas conversaciones de alto nivel más. Así es. Definitivamente. Canal 66 celebra el 22º aniversario del programa Hecho en Baja, augurándole un futuro muy prometedor en la señal televisiva que cada vez llega más lejos. Hecho en Baja, que vincula la actividad empresarial, comercial y social, profundiza además en temas de interés para los bajacalifornianos. 20 años se dice fácil, pero mantenerse al aire no ha sido sencillo. Me da mucho gusto, estimables amigos, tener gente de la familia, gente que hace 20 años tuvo la certeza y la decisión de tener la lealtad hacia un proyecto de comunicación electrónica, como fue el licenciado Enrique García Guerrero. Don Arnoldo Cavada, por mi conducto, presidente del grupo, lo felicita y se felicita de tener gente con un perfil extraordinariamente profundo en el tema de la industria de exportación, de los problemas políticos y sociales que estamos atravesando hoy en día, pero sobre todo que nos orienta y aporta y enriquece con los temas que maneja semana tras semana en Hecho en Baja California. Felicidades, Enrique, felicidades, Jorge, felicidades a ti también, porque has estado, Hugo, con nosotros durante estos 20 años trabajando, echándole ganas y saliendo adelante en toda esta red que ya les decimos con mucho gusto, estamos llegando a Tijuana, San Diego, a través del Canal 45. Gracias a ustedes y gracias a los amigos, pero sobre todo gracias a esta gran familia. Primero, que Dios nos dé la vida para cumplir 20 años trabajando en Hecho en Mexicali, que Jorge fue el creador de aquí de este asunto de los nombres y de todos estos cambios. Después vino Hecho en Baja, íbamos a hacer Hecho en México, hubo un momento en que se podía, pero pues como mi profesión es realmente en el micrófono, pues soy amateur, pero me he aprendido a hablar, he aprendido a dirigir un programa que es de interés para la comunidad, donde decían el otro día, bueno, es que no hay una variedad, la de nosotros, pero sí hay una variedad de conocimientos, estudiamos cada programa y lo hacemos con el fin de llegar a ustedes y que ustedes estén enterados de lo que piensa el sector empresarial a través de nosotros. Yo agradezco a Luis Arnoldo, a don Arnoldo, a toda la familia Cavada, el apoyo que he recibido de ellos y también a la Universidad Autónoma de California, en su momento 18 años con nosotros, y también se lo tengo que decir, de alguna manera, INDEX siempre ha estado de la mano con el sector maquilador. Muchas gracias y esperamos que, como 20 años no es nada, pues otros 20. Y pues me da mucho gusto felicitar a Enrique García Guerrero por sus 20 años de Hecho en Baja, que sin duda ha sido un referendo para la industria maquiladora y de exportación y en general para el hombre de negocios en nuestra región. Enrique, Luis Arnoldo, muchas felicidades por estos 20 años. Un honor ser parte de este proyecto que ha sido intermitente en el inicio de mi participación y ahora en los últimos años y cacho ya hemos estado prácticamente semana a semana. Otros 20 años y más de mucha información en beneficio para ustedes. Gracias. En la edición, Carlos Jiménez, Roberto López, reportero, Canal de las Noticias. Felicidades a Hecho en Baja, 20 años, es todo. Enrique García, un verdadero guerrero de la conducción. Has tenido invitados
temas, estrategias de negocios, una difusión a nivel regional, transfronteriza, y has colaborado para que tengamos una mejor región, para que tengamos mejores empresarios y para que en esta evolución de 20 años seas un producto de comunicación empresarial estratégico que marque la pauta en el mercado. Recibo una gran felicitación a nombre de Mario Soto Negocios y que sigan 20 años más. Felicidades. Estamos en la mesa a la García Guerrero, bueno, platicando de ahora una estrategia o una logística para hacer las cosas. Les voy a dar un ejemplo de la vida real que nos podría ubicar en esto. Brad Pitt y Jolie, una pareja muy famosa, por ahí ella descubre que su familia había tenido la abuela cáncer de mama y su madre cáncer de mama. Entonces pide a los doctores que le revisen cómo anda ella, qué posibilidades tenía de tener cáncer. Pues le dan un 87% de posibilidades sin tenerlo, estando sana. Y dice, quítenme los senos. ¿Por qué? Porque no voy a correr ese riesgo de ese 13%, no lo voy a correr, quítenme. Entonces, ahí es. Marco, es una estrategia, ¿entiendes? O sea, igual con la empresa, ¿no? O sea, si nos vamos con la empresa, yo digo, oye, pues también lo he hecho por varios años, hago esto, voy a cambiar, Mario, de repente mi logística, mi forma de ver las cosas, porque las probabilidades me son negativas. Esto me trae en la mente precisamente lo que comentaba hace ratito. El tipo de percepción, obviamente esta persona es un ícono, ha hecho muchas cosas que pocas en el mundo. Obviamente esta decisión la pone en una connotación de un ejemplo empresarial único. Aquí es el caso de su persona, de su físico, y vive del físico. Sin embargo, es una realidad evolutiva del ADN familiar y el porcentaje de tener esta percepción, digamos, asistida, ¿no? Colegiada. Entonces, acudir a un buen estratega, en este caso de la salud y en el caso de nosotros, estrategas de negocios, es precisamente salvaguardar y evitar que ese gran porcentaje, que en este caso fue 87 contra un 13, que obviamente a nivel de probabilidad y estadística, pues bueno, yo no creo que haya alguien que le haya llevado la contra porque ese 13% es muy bajo. Es muy bajo. Entonces, si lo focalizamos al mundo de los negocios, yo diría y recomendaría esta percepción de esta realidad de cada quien, llevarla cuando menos a uno. Oye, Enrique, mi situación es esta, pros y contras. Mi realidad y mi percepción es esta. ¿Cuál es tu realidad y cuál es tu palpitar de la percepción? O, ¿por qué no? Y si no llegamos a un entendimiento, porque tú tengas elementos y yo los míos, ¿por qué no llevar a cabo una percepción asistida, no? Oye, Marco, asístenos, fíjate que así asá, ¿no? Y entonces, si se divide la cosa en tercios, pues tendríamos que acudir al mercadólogo, ¿no? Sí. Jorge. Y entonces ya hablaríamos de una percepción colegiada. Entonces, finalmente, la razón va a tener la mayoría, porque ya en la percepción de cada quien, y sobre todo la del empresario, que está sesgada por el latir de su ADN empresarial, pues obviamente quienes estamos afuera, viendo con otra percepción más fría y contundente, con indicadores, vamos a llegar a una final decisión que de cualquier manera la debe de tomar el empresario, como en el caso de Angelina, porque era su cuerpo y era su vida. Así es, muy bien. Ok, vamos a ver, dijimos que el tema era percepción estratégica empresarial. Vamos a ver lo que es una empresa. Yo primero dijera, una empresa es aquella que va de una persona a una mega empresa. Llamémosles todas las medidas y todos los tamaños que lo veríamos por el tiempo, ¿no? Se desprende de una empresa
no hay otra fórmula más que el empleo primero y luego la riqueza, es decir, la utilidad, de la cual el gobierno, en términos más, el gobierno y los empleados se llevan más o menos un 40% de esa utilidad, más o menos. Quien toma las decisiones económicas provoca el Estado, toma decisiones económicas, pero el asunto está en la inversión que toman esas decisiones, ¿no? Es decir, yo tomo una decisión como Estado, pero de ahí se desprenden decisiones de inversión. Okay. Tenemos que encontrar un liderazgo en el que podamos llegar a un punto de acuerdo, tanto el que toma la decisión al lado del gobierno como el que invierte, Marco, para que haya empresa y para que haya empleo y para que haya riqueza. Dame tu opinión. Creo que tocas un punto muy trascendental. Independientemente de la empresa, independientemente del empresario, independientemente del partido político o del gobierno que esté en turno, si todos tuviéramos presente el gran objetivo, la gran misión de los que vivimos en un país es el país per se, entonces todas las decisiones deberían de estar hechas para generar una percepción tal adentro y afuera que favoreciera el crecimiento continuo del bien ser, del bienestar y del bien tener. Así es. Para el bien común. Entonces, el hecho de que de pronto, cuando se están tomando decisiones, yo tome la decisión que más me favorece a mí y no me dé cuenta que esa decisión va a tener una percepción negativa o en mi equipo de colaboradores, o en mis clientes, o en mi comunidad, entonces estoy cosechando en el corto plazo algo sin darme cuenta que estoy desperdiciando, porque la semilla ya no se va a poder sembrar para seguir germinando y cultivándose el fruto de esa riqueza. Entonces, hablando de percepción, tiempos como los que estamos viviendo son ricos en oportunidades para generar esa percepción de altos niveles de credibilidad en el cliente, en los colaboradores, en la comunidad, y las empresas que están teniendo la precaución de cuidarse a sí mismos, de cuidar a los clientes, de tomar decisiones que no se consideren como ventajosas. Y hablemos no solo de las empresas, también de los políticos y de las instituciones. Si todos nos aseguramos que en este momento las decisiones que tomemos son para el beneficio de todos los demás y como consecuencia se generará un beneficio de regreso, entonces la credibilidad va a crecer. Y al crecer la credibilidad, pues el posicionamiento de marca se va a favorecer. Y al favorecerse el posicionamiento de marca, pues vas a tener mayor acercamiento a otros prospectos, a otros clientes que ahora no tienes. Entonces, lo que de pronto parece que no paga, sí paga. Y es hacer las cosas simplemente por el bien, alineadas a la misión de tu empresa. Regresamos pues a la esencia de tu negocio. Ok. Cuando puso Mario el tema de percepción estratégica empresarial, nos puso abajo las letras que no eran chiquitas. Las letras chiquitas. Decía, aprovechar las áreas de oportunidad en el mercado. Ok. Yo lo asocio al libre albedrío. Es decir, primero, dedícate a lo que sabes hacer. Claro. A lo que bien sabes hacer. Eso es un libre albedrío. ¿Yo a qué me dedico? Porque también me puedo dedicar a lo que sea, porque eso es lo interesante de vivir en un país como México, que tenemos... Como bien lo dijiste en tu propio testimonio, te pudiste haber ido al hecho en México, pero no era para... No es para mí. Exacto, ¿no? Porque no llego ahí, no es mi negocio ese. Pues, o sea, ok. Ocúpate de tus intereses y deseos. Es decir, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuáles son tus intereses? Al final, no seas manipulado, pero sí, haz las cosas con amor. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de este libre albedrío que te va a dar
la forma de aprovechar alguna oportunidad en el mercado? Definitivamente, lo mejor que podemos hacer estratégicamente ahorita es desarrollar en cualquier vertiente muy cercana al talento que cada quien tenga, al expertise como empresa, al know-how, al producto, al servicio estrella. Ahorita no son momentos para llevar a cabo proyectos totalmente aventurados, ni totalmente distantes a lo que realmente hemos desarrollado evolutivamente en el mercado y que nos ha distinguido como ser los mejores en ello. Entonces, sí quizás darle algunas vertientes actualizadas, derivadas de cómo vamos en este torrento de situaciones. De poco o nada sirve tratar, porque es difícil, cuando no tenemos un don, Enrique, cuando no tenemos un talento, cuando no se nos da algo natural, de poco o nada sirve tratar de fortalecer una gran debilidad. Entonces, aquello que decía zapatero a tus zapatos, hoy en día tiene un mayor fortalecimiento. Finalmente, compartir que sí, las estrategias que vemos con la percepción o con la realidad, alineadas a nuestro mejor talento, a nuestra mejor versión de mí mismo, evolucionado en el tiempo y actualizado a los días que estamos viviendo, es la mejor estrategia que podemos aplicar en el mercado. Y yo te dijera, es decir, no improvisar. No. No curvas de aprendizaje. Nada. Mejor los refritos, los juntamos los refritos y vemos qué se puede hacer para no volver a refreír lo que ya vimos que no funciona, ver lo que funciona y entrar a lo que funciona. Ahorita es tiempo de jugar con el equipo titular. Ok. Y con amor. Y con amor. Hacer las cosas sí, que ayudemos a los demás amor, sí. y que tú mismo ayudes a la comunidad con lo que estás haciendo. Pero también se trata de hacer negocio, tener empleados y tener utilidades. ¿Para qué? Para que ellos también tengan una derrama. Ok. Marco, me dicen que hay tres cosas que la humanidad jamás ha podido vencer. Llámale las plagas, llámale la hambruna o la pobreza, llámale la guerra, por decirte nada más, pareciera que no estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estados Unidos está en 18 países, en algunas guerritas, otras guerrillas y otras en guerra, ¿no? Y si nos vamos a algunas más serias, pues ahí tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos a países, Afganistán, que están prácticamente en una guerra constante, y no es una guerrita, es una guerra importante por su petróleo y por sus cosas energéticas que tienen ahí, y todos los que quieren un cachito del pastel, están sobre ellos. Bueno, pero tenemos un coronavirus, que estamos hablando ahorita, que ha llevado, vamos a hablar de las muertes porque los contagios van de acuerdo. Nosotros ya tomamos una decisión en el programa de que nosotros como empresarios estamos en rojo, independientemente de que la comunidad esté en naranja, que esté amarillo, esté en verde, nosotros seguimos en rojo en nuestra empresa. Está en rojo hasta que terminemos esto. La viruela en México, en 1520 la trajeron los españoles, ¿sí? En septiembre de 1520 llega a la Ciudad de México y en la Ciudad de México había 250,000 habitantes en la Gran Tenochtitlán, y de repente en 2 meses mueren la tercera parte, 80,000 gentes, ¿sí? Por un infectado que venía de viruela. Y ya sin contarte todo lo que había venido pasando, ¿no? Incluido Cuitláhuac, que era uno de los reyes que estaban en el asunto. Cuando llegan los españoles éramos 22 millones los que vivíamos en México, claro, con varias tribus, podríamos decir, indígenas. En diciembre, si hablamos de que ellos llegaron en marzo de 1520, en diciembre de 1520 había 14 millones, es decir, 8 millones se fueron. ¿Sí? En 8 meses, ¿te gusta? Después, dice,
viene una tercera parte, podría ser una segunda oleada, en donde también traen, junto con ellos siguen llegando gente porque ya nos están colonizando. Siguen trayendo gripe, sarampión, y en 1580 éramos 2 millones los que quedaban en México de los 22. Jorge, dame una opinión de esto. Me dejas con no solo la boca abierta por la información, sino que saber que el 80 y tantos % de la población se fue por la contaminación que hubo, nos debe remontar a muchos hechos históricos que ha vivido la humanidad en todas partes del mundo. Y es precisamente que lo que decías, ¿verdad? Las hambrunas, las pandemias, todo esto. Así es. Ya ha existido y tiene muchos significados materiales, morales, espirituales. Habría que preguntarnos, ¿qué dejaron de hacer en aquella época? ¿Y qué estamos dejando de hacer en esta época que pudiéramos nosotros, por dejar de hacer lo que en otras épocas se dejó de hacer, nos podría provocar grandes impactos? Se ha insistido en el uso o en el no uso del cubrebocas y por ahí hay muchas vertientes, pero al final de cuentas, si yo me protejo, estoy protegiendo a los demás. Si yo me cuido, estoy cuidando a los demás. Pero también tengo que asegurarme de que quienes están a mi alrededor, en mi entorno, se estén cuidando. Y ser tajantes, y ya sea en la empresa, ya sea en tu familia y en los círculos de que convives, asegurar que todos estén cuidando lo que deben de cuidar. Entonces, si históricamente, yo desconocía la información que nos compartes, si históricamente perdimos a 20 millones de seres humanos. Prácticamente más del 90% de la población que había en México. Dije 80 y tantos, más del 90%. No podemos decir en este momento que esperamos o no esperamos que vaya a ser ese porcentaje. El punto es traerlo a este momento. Pero lo cierto es que si ya ocurrió, nadie nos dice que no nos vayamos a enfrentar a situaciones así de graves. También es cierto que lo hemos repetido muchas veces y puede quedarse como en palabras flojas. Hemos dicho, la humanidad ha vivido cuarentenas de días, cuarentenas de semanas, cuarentenas de meses y cuarentenas de años. Nadie nos puede asegurar que esto no sea una cuarentena de años. Así es. Y entonces... No, ahorita ya estamos hablando de 18 a 24 meses. Ahorita ya estamos hablando. Correcto. Entonces, se aproxima a ser una cuarentena de meses. Pero esa cuarentena de meses nos va a dejar muchos cambios en nuestras formas de ser y de hacer que transformaron. Y si no queremos transformar nuestros comportamientos, si no queremos transformar nuestros hábitos, vamos a seguir viviendo las experiencias desafortunadas que están viviendo, y de pronto a lo mejor nosotros mismos estamos siendo copartícipes de un contagio de un ser querido por no estarnos cuidando. Entonces me parece, Enrique, que el mensaje que dejas con esta interesantísima nota informativa es: ya vivimos una desgracia de más del 90% de nuestra población. Ok. El 18 de enero de 1776 llega a Hawái, sí, un británico. Este señor tiene gripes, tuberculosis y sífilis. O sea, entre esos 3 problemas, a una ciudad de Hawái que se supone que está lejos de Europa, está lejos de Asia, o está entre ellos dos, y dices tú, bueno, llega la tifoidea y la viruela después, en 1853, años después, o sea, años de luchar, y después del 53 llega la viruela y la tifoidea, y solo quedan 70,000 habitantes del medio billón que había en Hawái. ¿Qué piensas?
con el coronavirus que estamos viviendo ahorita, que está en parte del mundo y lo estamos viviendo cerca de nosotros, y dices tú, oye, pues ya lo ha vivido la humanidad, a lo mejor no tenemos la memoria muy fresca, pero de que se van muchos, ¿no? O sea, es un hecho. Totalmente cierto. Además, parece ser que esto no va a quedar en este virus, sino que por ahí se está gestando algo bubónico que ya la historia lo ha contado, y circunstancias que seguramente ni siquiera lo hemos percibido, ¿no? Entonces, ciertamente sí hay que atender a la historia, porque ya nos has compartido dos casos, ¿no? De México, que se ha ido el 90%, de Hawái, que se ha ido también, 77%. Creo, cerca del 80%. Ahorita que estaban platicando, se me vino a la mente otras civilizaciones, como los 80 y tantos, que han desaparecido en el tiempo, ¿no? Como los incas, por decir alguno de ellos, entonces, donde se fueron el 100%. Entonces, ¿qué nos asegura hoy si en el tiempo, estás hablando de un siglo, 2 siglos atrás, que ya había medicina y que ya había muchas hacia atrás, cosas, ¿no? Hacia atrás vamos a haber hablado de miles de años, y esto es cíclico, ¿no? Entonces, así es. Estamos en una circunstancia en donde nos estamos confiando, estamos perdiendo la percepción de la seguridad y estamos descuidando la esencia de la supervivencia. Entonces, se toman medidas políticas, se desatiende la semaforización a nivel federal por la autonomía estatal, vienen un año de elecciones, y las economías que están emergiendo y otras que están todavía en la profundidad del mercado. La responsabilidad de un ciclo escolar que nadie sabe si va a ser presencial, que todo apunta a que no, porque estamos en semáforos rojos todos. Entonces, pues hay que cuidarse y hay que aplicar estrategias personales, familiares, sociales y empresariales. Así es. El SIDA. El mayor fracaso de la humanidad en cuestiones de medicina. No hemos encontrado la solución. En 1980 aparece, ¿verdad? Han muerto más de 30 millones de SIDA en el mundo. Y hay decenas de millones con daños físicos y psicológicos. Es decir, dañas a mucha gente que a lo mejor de alguna manera se salvó o pasó cerca el asunto, o fue su familiar, o fue su esposa, o fue alguien que pudo haber sido dañada, y no fue, pero es dañada psicológicamente. Es decir, ¿qué pasa con el SIDA? Mata el sistema inmunológico, ¿sí? Tardan 2 años en identificarlo, normalmente. Si dicen que si esto hubiera sucedido en 1520 y tantos, cuando nos sucedió lo de México, se hubiera acabado la humanidad. Hemos vivido una tensión de todo esto durante todos estos siglos y rematamos, porque también estamos sin terminar el asunto de la malaria. El cáncer no lo hemos terminado, ya nos salimos un poquito del virus, pero nos vamos a las bacterias o te vas a otras cosas, como te dices tú. Oye, la misma vejez o los ataques cardiovasculares, etcétera, tampoco los hemos podido controlar. Es decir, la ciencia no puede con este tipo de plagas, por decirle de alguna manera, a todo esto que hemos vivido, y que simplemente es traer a la memoria lo que está y llevarlo a nuestras empresas. Si hiláramos lo que acabas de mencionar con el concepto de la percepción, yo recuerdo hace unos 20 y tantos años que en una conferencia mencionaba que uno de los grandes riesgos de la humanidad es percibir este tipo de males como algo normal, porque entonces ahora sí, y yo estoy medio peleado con la palabra la nueva normalidad, porque entonces normalizamos lo que es anormal. Y entonces pensamos que porque ya es común, entonces lo empezamos a ver menos. Y cuando
Y cuando vemos estas enfermedades individuales, pero cuando vemos las enfermedades sociales como la delincuencia y otras más, como algo común, entonces lo normalizamos y lo hacemos como algo parte de nosotros. Y al hacerlo parte de nosotros, dejamos de cuidarnos. Me parece que aquí la señal que estamos recibiendo, si esto va a ser de 12, de 24, de 36 o de más meses, es si no te habías cuidado lo suficiente, y no solo es ahorita con la parte del cubrebocas y de los guantes, no. Si no te has cuidado en tu alimentación, si no te has cuidado en la disciplina personal, en la disciplina familiar, social y laboral, si no has cuidado eso, es el momento de empezarlo a hacer. Para algunos a lo mejor ya se nos está haciendo tarde, para los jóvenes y los niños es probable que la orientación, ahora sí, moral o espiritual sea, hay que cuidarse y hay que establecer nuevos patrones de conducta para que estemos preparados, porque lo que acabas de decir es el SIDA y muchos de estos problemas virales es el ataque a los sistemas inmunológicos. Bueno, cuando la sociedad pierde su sistema inmunológico, que sería la parte ética y la parte moral, pues empieza a contagiar, y también hemos vivido muchas historias de cómo las sociedades han desaparecido también precisamente porque no cuidaron esta parte de sus propios comportamientos. Fíjate, pues resulta que no hemos podido con las plagas nunca, no hemos podido con el hambre, con la pobreza, nunca. O sea, siempre ha habido pobres y creo que ahora hay más pobres por esta situación en el mundo, ¿verdad? Y tampoco hemos podido terminar con las guerras, es decir, con el deseo de alguien de llevar esto un poco más allá. Mario, pero son estas fuerzas, yo dijera, ¿quién manda en el mundo, no? O sea, porque pues está tan grave. ¿Quién manda, Mario? ¿Quién manda? El bien, el mal, manda los gobiernos, mandan. ¿Quién es? Las empresas grandotototas, las megas, las que están mandando las señales de que ya tranquilos, porque así se puede acabar esto. Esa es la señal que están mandando las empresas grandes. Es decir, ¿por qué? Porque no podemos controlar tanta diversidad de gobiernos. Mario, dicen que son fuerzas incomprensibles, incontrolables, son retos de un dios o de los dioses, ¿sí? Pero son retos inimaginables. Así estamos. Dame tu respuesta. El que manda es cada quien. Cada quien, desde su proyección, va a tener un enfrentamiento, un acomodamiento, una preparación, una fortaleza, un blindaje. Entonces, dependiendo y como venga la situación de quien mande más o quien piense que mande, de las fuerzas políticas, de las fuerzas militares, de las fuerzas de ese mercado que va empujando hacia situaciones en muchas ocasiones adversas, lo que va a mandar es lo que cada quien traiga para sí mismo. Porque entonces vas a tener fortaleza en ti, en tu familia, en tu empresa, en tu colectividad como país. En la medida en que tengamos ese fortalecimiento, en la medida en que nos preparemos física, mental y espiritualmente, es en esa misma medida en donde vamos a tener mayor oportunidad de crear oportunidades y de vivir esos retos que tú bien señales. Porque sea, quién y cómo esté mandando, cada quien va a tener esa posibilidad de encontrarse dentro de ese 10% que ha sobrevivido o del porcentaje que vayamos a tener finalmente. Muy bien. Vamos a despedirnos en un resumen muy breve. Tenemos un minuto para los tres, ¿no? Ok. Marco. Muy bien. No solo cuides la percepción que tú tienes del mundo, sino la que el mundo tiene de ti. Y hay que cuidar 4 cosas: tu físico, tu mente, tus emociones, pero también tu espiritualidad.
Mario. La percepción de cada quien ante esta realidad tiene que ser indudablemente derivado de la evolución rumbo al éxito de cada quien en su conformación de proyecto de vida. Ok. Yo les voy a decir, somos un Quijote, pero vivimos una realidad que la Dulcinea no es la Dulcinea, ¿sí? Y los enemigos no son los molinos de viento. Hay que vivir la realidad con una perspectiva empresarial de ayudar para ayudarnos. Yo creo que eso en la vida nos tiene que llevar a lo mejor. No han podido. La ciencia nos dice, no hemos podido con los 3 grandes problemas de la humanidad. ¿Sabes qué? Nosotros podamos, cada quien, como dijo Mario, con lo que podamos hacer. Hagámoslo con nuestras empresas y con todos los que nos rodean. Gracias por acompañarnos en la mesa a la García Guerrero. Gracias, Mario. Gracias, Marco. Enrique. Enrique, gracias, auditorio. Mario. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.